Bueno, Silvia, Venga. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendo. Vamos a empezar preguntándote quién es Silvia y cómo se ve Silvia a sí misma. Bueno, pues Silvia es una mujer, es madre de 2 hijos y es matrona como forma de vida. Porque yo siempre lo he dicho, que esto de la matronería para mí no es solo una profesión, es mi día a día, es mi forma de vida. Veo la vida a través, ¿no?, de mi profesión. Soy una persona muy activa, disfrutona, me gusta pasármelo bien, me gusta estar con amigas, me encanta el deporte y soy una friki de este mundo. Y bueno, pues entregada a mi trabajo y me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho mi día a día. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empezó toda la idea loca de mamá mimada y cuándo empezó Silvia a ejercer como matrona. Bueno, pues yo acabé mi residencia como matrona y me di cuenta que había un vacío muy importante en el posparto. Se atendía muchísimo a las mujeres embarazadas, se cuidaba el parto, pero en el posparto consideraba y veía que había un vacío brutal. Se quedaban muy solas, se atendía mucho a los bebés, poco a las mamás. Y entonces mi pensamiento, sin ser madre entonces todavía, fue vamos a cubrir esto. Y empecé a trabajar a domicilio, principalmente atendiéndolas en el posparto, con la lactancia, con sus bebés, en casa, que a mí es lo que más me gusta. Y entonces todo empezó ahí. Hice un blog y empecé a hacer cositas en las casas y me quedé embarazada al poquito tiempo, al año o así, mi primer embarazo. Y en ese embarazo pues conocí a María. Conocí a María, que también estaba embarazada de su peque, que teníamos más o menos la misma fecha de parto y hacíamos yoga de embarazadas. Y ahí pues empezamos a unirnos y pues una relación de amistad que luego desembocó en lo que desembocó, porque cuando tuvimos a las niñas ella me dijo, que es una emprendedora totalmente loca, que se sale totalmente de mis esquemas, me dijo, vamos a darle lugar físico a mamá mimada, vamos a darle espacio, que no sea solo esto, ¿no? Y así arrancó Mamá Mimada. Sus padres nos cedieron un local y nació Mamá Mimada, con nuestras hijas en la mochila, o al brazo, o a la teta, dando talleres, preparaciones al parto. Ahí fue todo un poco loco, pero nos permitió trabajar, cuidar la maternidad como queríamos y estar con nuestras hijas, con nuestros retoñitos. Recuerdo estar con la mochila las dos pintando las rejas del local, aquello nunca se me olvidará, con las bebés en las mochilas. Y bueno, pues estuvimos así unos años, fuimos creciendo poquito a poco, muy poquito a poco, porque el centro era nuestra maternidad. Y bueno, pues fuimos creciendo poquito a poco, llegó Carmen, llegó Ágata, llegaron más matronas, fuimos ampliando poquito a poco el equipo y 5 años después llegó mi segunda maternidad. Esa segunda maternidad súper deseada, además, pero más complicada de lo que yo me esperaba, ese posparto. Embarazo maravilloso, parto sanador, porque yo venía de una cesárea y ese parto fue sanador. Siempre lo digo, que mi hijo me curó muchas heridas emocionales con ese parto. Y a los 2 meses de tenerlo, bueno, pues se enfermó, tuvo una enfermedad que no sabíamos muy bien lo que era al principio. Pasamos mucho miedo, derivación a Madrid, médicos, pruebas, y eso me apartó de la vida laboral, no totalmente durante 2 años, pero sí el primer año totalmente. Y bueno, pues María, Carmen, todas me dieron un soporte para que yo pudiera cuidar a mi bebé. Porque en ese momento tú no podías conciliar tu vida personal con un trabajo, ¿no? Imposible. Antes de llegar a ese punto, cuando empezasteis, ¿tú te imaginabas poder conciliar de alguna forma vale, ahora estoy embarazada y tengo que trabajar? Porque en ese momento tú no estabas trabajando. Sí. Estabas trabajando por tu cuenta. Estaba trabajando por mi cuenta y estaba trabajando esporádicamente en hospitales, centros de salud, sí que hacía alguna cosa. ¿Crees que hubiera tenido cabida que tú, con esa situación, podrías haber trabajado en un trabajo ordinario, normal? Ya. Durante el embarazo, sí, porque podría haberlo. Es verdad que no lo hice porque no había trabajo, había poco trabajo, por eso me tiré por mi cuenta. Pero con la bebé para mí era inviable, o sea, creo que me hubiera costado la salud mental, me hubiera costado muchísimo, porque además yo no tenía un gran soporte familiar a mi alrededor, hay gente que sí lo tiene, pero yo no lo tenía, entonces
estaba sola ante el peligro y no quería sacrificar la crianza y las necesidades de mi bebé y las mías propias, porque no eran solo de la bebé, eran también mías, por trabajar. Entonces, mi opción hubiera sido renunciar al mundo laboral con lo que os he dicho, que es para mí, mi profesión, ¿no? De hecho, así fue el primer año hasta que arrancamos con Mamá Mimada. No me planteé en ningún momento meterme en esa vorágine que es un trabajo al uso con un horario al uso. Para mí, no era para mí. Estamos en el punto en el que tú ya entras, ya tienes a tu peque, empiezas a trabajar con Mamá Mimada, empiezas a trabajar con María, las dos por vuestra cuenta, empiezas a generar un equipo un poquito más grande y entonces llega tu segundo embarazo, que era de lo que me estabas hablando. Sí, llega el segundo. Además un embarazo muy disfrutado, trabajando aquí con las embarazadas, o sea, es verdad que es un momento único, una matrona embarazada, trabajando con embarazadas es genial. Y como te digo, ese parto también, que fue maravilloso, acompañada por las personas que yo quería, por las matronas que yo quería, fue brutal. Fue brutal, la verdad es que es parte de lo que soy hoy, ¿no? Lo que me enseñó aquello y el poder que me dio esa segunda experiencia. Pero el posparto pues no fue lo que me imaginaba, ¿no? Yo la idea que tenía era volver a trabajar con el bebé, empezar a hacer cositas, tal, pero pues nadie se imagina que va a tener un hijo enfermo, ¿no? Con una enfermedad que está poniéndolo en peligro y que está tambaleando su vida y la tuya, porque nadie se imagina que eso te puede pasar, aunque sabes que está ahí la posibilidad. Entonces, es verdad que llegó la pandemia también, era una enfermedad respiratoria, o sea que el miedo era aún mayor, el aislamiento era aún mayor, pero hubo un salvoconducto a nivel laboral en esos meses, que fue la preparación al parto online. Las embarazadas se quedaron sin atención, se quedaron solas, con muchísimo miedo. Les llegaban ideas y cosas que estaban pasando en los hospitales que eran de película de terror, separaciones de sus bebés, ingresos, embarazadas que morían, bebés que morían, o sea, era horrible, era de película de terror. Y encima no tenían a su matrona, o sea, se quedaron solas, no se les veía presencialmente. Entonces, ahí nació nuestra preparación al parto online. Y me sentí tan útil, o sea, yo me encerraba en la habitación, me ponía delante del ordenador y tenía 50 mujeres al otro lado de la pantalla escuchándome, tranquilizándose, preguntándome sus dudas, y yo sentía cómo eso a ellas les daba paz, les daba seguridad, les daba tranquilidad, y eso fue un regalo. Y además, eso no podía haber sido de otra manera. Además de un ambiente excepcional como es la pandemia y un ambiente, pues eso, terrorífico, de decir, a lo mejor algunas primerizas también, es decir, es mi primer parto, no sé qué voy a hacer, y obviamente en todo lo que es el embarazo, el acompañamiento de una matrona es totalmente imprescindible. Es esencial, es que es la figura principal para ellas, y se quedaron solas. Cuando llegó esa primera conversación en la que tú te tienes que sentar con María, imagino, a decir, oye, mira, acabo de dar a luz, pensábamos que iba a reincorporarme quizás antes de lo debido, incluso porque es tu empresa, pero resulta que necesito un tiempo alejarme de esto porque tengo que centrarme en la crianza de mi hijo. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué expectativas llevabas tú a esa conversación? ¿Y con qué sentimientos saliste de esa conversación? Es que esa conversación ni tuvo que existir. Es que ya lo sabíamos. Es que ella es amiga y ella fue parte de todo el proceso. El proceso de la angustia, de no saber qué le pasa, de un diagnóstico, de volver a casa con un bebé conectado a una máquina de oxígeno. Ella fue espectadora de todo eso y acompañante, entonces ni siquiera tuvo que existir esa conversación, no tuve que enfrentarme a nada de eso, porque ya se dio por hecho que yo iba a desaparecer. Al contrario de lo que parece, yo lo que hice fue agarrarme a lo que podía hacer desde casa, a esa preparación al parto online que era un salvoconducto y era terapia para mí. Y además me sentía útil a la hora de cubrir esa parte, ¿no?, en la empresa. Entonces es que ni siquiera lo tuve que decir. Ella fue tranquila, aquí estamos, esto está cubierto hasta donde puedas, ¿no? Entonces es que fíjate que ni siquiera tener que enfrentarte a eso, ¿no?, a planteártelo ni a planteárselo a nadie, se da por hecho. Que realmente el ser tan natural es algo que hace que fluya todo mucho más organizado, es decir, que tú no tengas que estar teniendo una conversación incómoda cuando realmente se debería dar por hecho, pero eso es verdad que en muchas empresas no pasa. ¿Qué va? Entonces, una pregunta que tú haces mucho a la gente que estás entrevistando es, vale,
¿cómo hubieras llevado tú esto Uf. en caso de tener una empresa y tener que tener esa conversación de, mira, no sé cuánto tiempo tengo que esperar para volver a reincorporarme al trabajo? Ya no solamente esa conversación y que de primeras te digan que sí, sino que va pasando el tiempo y tú te vas sintiendo más angustiada porque Claro. dices, llevo ya, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? De la vida hacia nivel presencial fueron 2 años. 2 años. Casi 2 años. Entonces, ¿qué empresa va a soportar eso? O me hubieran echado, porque además no hay nada para esa madre que tiene que quedarse, porque al principio sí que por enfermedad grave sí que puedes coger un tiempo y tal, pero ya hubo un momento en el que la situación simplemente era proteger al niño en casa, aislarlo, ¿no? Ya no tenía esas necesidades a nivel de salud, esos cuidados de enfermería, que al final lo que fui fue una enfermera de mi hijo. Hubiera sido imposible porque me hubieran echado o hubiera tenido que dejar el trabajo. No era viable, es que ni siquiera una excedencia, porque yo no sabía hasta cuándo, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabía cuánto tiempo iba a necesitar. A mí se me hablaba de años al principio. Entonces, pues creo que si no me hubieran echado, yo lo hubiera dejado todo. De hecho, es que lo hubiera dejado todo, o sea, porque la presión laboral no era una opción para mí. Es verdad que a nivel económico necesitas un soporte, pero yo dije, pues se vive con menos, me empobrezco, que fue lo que pasó. Te empobreces, pero con la salud no se juega y eso es para siempre. Entonces hubiera sido inviable, sencillamente inviable. ¿Cómo te sentías cuando fueron pasando los meses, tú sabías que eso se iba alargando? ¿Sentías esa presión invisible de tengo que volver al trabajo o en ningún momento se dio el caso en el que tú te sentías es que ya necesito volver al trabajo, pero por el trabajo, no por ti, sino por decir, Ya, me necesitan no como una en el necesidad. trabajo? Pues al principio sí me angustié un poco porque es verdad que había cosas que siempre hacía yo. Siempre hemos sido las dos, Carmen y yo en ese momento, y cada una tenía como sus funciones. Ella tuvo que asumirlas todas, ¿no? Entonces sufría un poco tal al principio. Pero luego vi que, y además ellas me hacían ver que todo iba bien, que todo tal, y se fue. Entonces es que no tuve presión. O sea, la única cosa que a mí me inquietaba era que mi bebé estuviera bien, que se sanara. Entonces es que era mi única preocupación y me podía permitir que fuera esa la única preocupación. Eso es un regalo. Dentro de lo que es una empresa, se ve mucho, ahora mucha gente podrá decir, claro, como erais amigas, tenéis esa facilidad de ayudaros la una a la otra. Pero quiero que te pongas en el foco de una persona que está emprendiendo y que el negocio es suyo. ¿De qué forma vosotros conseguís que exista esa conciliación familiar con tantas madres? Porque realmente en el centro hay muchísimas madres que han necesitado de esa conciliación familiar. ¿Cómo se organiza o de qué forma, qué es lo que pone la empresa en valor para llegar al punto de decir, vale, vamos a reestructurarnos, pero la conciliación familiar se tiene que dar lo primero? ¿Cómo se puede llevar eso a nivel de empresa? Sin que afecte. Claro, es verdad que es difícil, pero no es imposible. O sea, al final yo creo que es una filosofía, la filosofía de que el trabajador y la trabajadora estén bien, sean felices y vengan a su trabajo bien, a gusto, porque eso también va a hacer que ese trabajador rinda, que ese trabajador pues sea más productivo, ¿no? Hablando en términos de productividad, que a mí hasta me cuesta porque es verdad que pues no es mi campo, ¿no? Y siempre me ha costado mucho eso. Pero es que es así, es que si yo voy mal, pues no trabajo bien. Estoy pensando en lo que me he dejado en casa, que tengo un niño malo, tal. Es que eso es un horror. Entonces, cuando tú pones en el centro pues las necesidades de los trabajadores, te das cuenta de que ellos están mejor, rinden más. Y al final es un tema de organización, de tener siempre alguien que cubra. Es verdad que nosotros hemos jugado mucho con las medias jornadas, a ellas les venían muy bien, entonces en lugar de tener una persona en la puerta atendiendo el teléfono, tienes dos y puedes cubrir una a la otra, tienes para cubrir esos imprevistos y puedes dar soporte a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Eso cuesta? ¿Eso a nivel económico es difícil? Claro que es difícil, pero creo que así las cosas salen muchísimo mejor y que a la larga es bien para todos, para los trabajadores, pero también para la empresa. Y que también habéis conseguido generar un ambiente de familia. Lo digo en mi persona, por ejemplo, particularmente. Yo trabajaba desde casa casi siempre y ahora, no sé si os estáis dando cuenta, pero estoy cada vez más en el centro porque me siento
más en familia de lo que puedo sentirme en cualquier otro centro o en cualquier otro trabajo. Sí. Dos cosas para terminar. La primera de ellas, ¿cuál es el consejo que tú le darías a las empresas por qué la conciliación es importante? Y la segunda de ellas es de qué forma puede repercutir esa conciliación no solamente en el empleado, sino también en la empresa. Vale. Bueno, a las empresas, desde mi humilde posición, bueno, pues decirles que las madres somos el motor del mundo entero. O sea, somos las que estamos creando una nueva generación que nos van a dar de comer cuando nosotros seamos ancianos. Estamos haciendo que este país no se muera. O sea, es que es tan importante como eso. Es que ya no es a nivel de una empresa pequeña o de una empresa grande, es que es a nivel mundial. O sea, las madres somos el motor, somos las que creamos, somos las que criamos, somos las que educamos, por supuesto los padres también, y así debería ser, y debería haber una equidad o una igualdad que no hay, que se está intentando, pero no la hay. La realidad es que la carga mental de todo eso está recayendo en las madres. Entonces, a las madres hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque las madres pueden ser muy productivas a todos los niveles. Y hay que ponerlas en el centro, porque vamos a tener personas más felices que van a criar a generaciones más felices, más competentes y que además, mientras tanto, van a ser productivas. Y así es como todo se sostiene. Esa era la primera. La segunda era... La segunda era más o menos del estilo. Sí. Pero ¿qué consejos darías a una empresa para que pudiera organizarse para empezar con la conciliación familiar? Ya. Es verdad que esto quizá María lo podría contestar muchísimo mejor, pero yo lo que veo aquí en el día a día es como siempre tener soporte, ¿no? Tener ese segundo trabajador o esa otra persona que puede cubrir, ¿no? que puede dar soporte al trabajo que tiene que hacer la otra persona o a ese trabajador que en el último momento no puede venir y tiene gente citada y ya te están solucionando el problema ahí, ¿no? Es que es una rueda, es un ciclo, entonces hay que pensar en todas las situaciones y pensar en que para que la empresa prospere no es el sacrificio del trabajador, es la unión del equipo. Entonces eso hay que pensarlo desde arriba. Eso no debe recaer la responsabilidad solo en el trabajador, hay que pensarlo desde arriba. Y hay millones de estrategias, ¿no? para hacerlo. La flexibilidad de horarios, el teletrabajo que tanto nos ha traído la pandemia y que se nos ha quedado porque nos está aportando muchísimo. Y bueno, pues eso, dar soporte, facilidad y organizarse, simplemente organizarse, porque yo creo que si se tiene en cuenta se puede hacer a todos los niveles. Es decir, si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Y es imprescindible que se pueda. Es imprescindible que se pueda. Hay que pensar en los niños. Hay que pensar en los niños porque son el centro, es que son las próximas generaciones y nos estamos cargando el país por la baja natalidad, nos estamos cargando las necesidades de la infancia. Ayer se hablaba de abrir guarderías 24 horas al día, que los niños durmieran en escuelas infantiles. Estamos locos. No es más fácil, en lugar de aparcar niños, dar facilidades a sus padres para que ningún niño tenga que dormir fuera de su casa. Yo creo que no es tan difícil, creo que se puede hacer, pero estamos poniendo mal el foco. Y creo que aquí el foco va en buena dirección, o al menos lo intentamos. Bueno, yo no soy madre, pero en nombre de todas las madres que forman Mamá Mimada, y espero que esto también pueda llegar a otras madres fuera de esta empresa, gracias por lo que hacéis, tanto tú como María, por la conciliación familiar aquí. Gracias por darles el soporte, por darles el apoyo, por no presionar a esas madres a que tengan que tomar decisiones que de otra forma serían mucho más complicadas, que incluso a lo mejor darían como resultado que esas propias madres fueran solo madres, que no fueran madres y trabajadoras. Sacrifiquen. Y gracias por tu energía también, por cómo eres y por no dejar de luchar y por estar siempre al pie del cañón. Muchas gracias.